Nos acompaña, le damos las buenas tardes, la bienvenida a José Luis Bravo, representante legal y socio de Prospectiva Económica y Social. Ha diseñado diversas herramientas propias e impartido cursos y asesorías sobre comunicación política e imagen política. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias Gabriel, Dulce, muchas gracias por estar aquí, todo el público aquí a la orden, con mucho gusto, el Sexto Poder. Pues platicábamos fuera del aire, generalmente fuera del aire las cosas de repente se dicen en otro tono, pero luego las adecuamos para que usted las pueda oír y también pueda saber pues todo lo que traen estos hombres y mujeres que se dedican a analizar estrategias, definir estudios para la mejor percepción de la política hoy en día. José Luis, bueno, estamos en un proceso electoral y tú has diseñado ahí estrategias como para que se acerque más el político a la gente. Sí, yo creo que como platicábamos, la mejor estrategia es la credibilidad, ¿no? Uh-huh. Es la historia de vida y la congruencia. Entonces platicábamos que un proceso político, sobre todo electoral, en términos electorales, se parece mucho a un proceso de seducción, a un proceso de enamoramiento. Uh-huh. El problema es que la muchacha ya le han hecho muchas jaladas, muchas trastadas, ya no se deja enamorar, mucho daño. Claro, no era arisca, pero nos la hicieron, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí el asunto es, primero, ser creíble, uh-huh, tener un buen desempeño, entender cómo funciona el sistema democrático, que gracias a Dios todavía se necesitan los votos de la gente, claro, y cuentan, sí, y valen. Y luego y se respeta. Claro, además, ahora ya cuentan, ¿no? Respeta, ¿no? Yo la primera campaña en la que participé, aunque no lo puedan creer, porque fue la de José López Portillo. Yo conocí a José López Portillo siendo candidato a la presidencia de la República. Ajá. Ese proceso tuvo un solo candidato. Por eso vino una reforma política después, claro, que le dio juego a otros actores, sí, porque una competencia de uno... el voto de su mamá ganaba, ¿no? Claro, claro. Sí, pues ahora afortunadamente todo el voto de toda la gente cuenta, vale y se respeta. Entonces aquí lo importante es, no podemos inventar, no podemos crear de la nada. Tiene que haber una persona de carne y hueso con defectos. Los políticos no son marcianos, son personas, son ciudadanos igual que nosotros. Uh-huh. Pero ellos los primeros que tienen que cambiar su manera de concebir son los propios actores políticos. Entender esta nueva realidad, entender ciudadanos mucho más informados, con muchas más alternativas de comunicación e información. Ya no es Jacobo, Memo Ochoa y pues nada más, porque eso es lo que había durante 1980, los 90. Ahora ya afortunadamente hay miles y miles de medios nuevos, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de informarse. A nivel regional, claro, estatal, también, no, pero claro, es valiosísimo. O sea, no, sí, claro, ya nada va a haber global o dominante nacional. No, sino mega regional. Así es, ¿no? La comunicación ha cambiado, la estructura de las sociedades, de los mercados, de las audiencias. Entonces ya no existe esa lógica de dominancia y de por que yo lo digo, ¿no? L'État c'est moi se murió con Luis XVI y gracias a Dios Fidel Velázquez no lo pudo resucitar. Así que tenemos un medio competitivo, democrático, con ciudadanos más exigentes que requieren nuevas formas de comunicarse. Los políticos son los que tienen que evolucionar. Sí, la competencia pues ya es una realidad en nuestro país. ¿Cómo le pueden hacer los políticos para llegar a la gente? Nos comentabas antes de empezar la entrevista que hay veces, bueno, no es lo misma la demanda de la ciudadanía que las necesidades a lo mejor de otra región, etcétera, y tampoco, por supuesto, tiene que ser la misma o los intereses que tiene el político. El mundo está construido de percepciones. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es conciliar. No necesariamente porque yo haga una serie de encuestas, unos grupos focales y unas entrevistas a profundidad, yo ya te construí la campaña perfecta. Ese es un elemento, es decir, conocer al elector y conocer las necesidades o los sentimientos del elector es fundamental. Pero también hay que ver la dimensión de los datos fríos. Si tenemos zonas que se inundan, si tenemos zonas sin agua, si tenemos zonas sin vías de comunicación, sin educación, sin escuela, pues también, aunque la gente a lo mejor nos dice, mi prioridad es que me des un recurso para arreglar la iglesia del pueblo, claro, el dato lo que te está diciendo es, dales una clínica porque ahí tenemos un problema de salud pública. Claro. Entonces, tienes que conciliar entre los intereses, la visión del político
y a lo mejor de los que están acompañando al político, porque el político se asocia, digamos, claro, actores de poder, ¿no? Pues sindicatos, factotums diversos, ¿no? Bueno, está esta parte arriba, está la parte de abajo, lo que la gente dice, y está la parte de en medio, lo que los números y los datos fríos te dicen. Tú tienes que conciliar. La política es un arte de encontrar soluciones a través de la negociación, a través del diálogo, a través de la comunicación. Un buen político, por ejemplo, un presidente municipal, tiene 3 tareas. Administra, comunica y gestiona, jala, para pide. Claro, es un buen pedinche, es un buen comunicador, pero también debe ser un cuate racional en el manejo de los recursos, conciliando los intereses de diversas voces, de diversos actores. Para este tipo de trabajos, en el despacho donde yo laboro y coordino, digamos, este tipo de trabajos, tenemos actuarios, sociólogos, ingenieros y gente muy comprometida, pero además muy con los pies en la tierra. Es necesario que también nosotros tengamos ética y seamos autocríticos los consultores. No sé cómo voy a dejar la sociedad de golpeada y odiándose entre ustedes, pero ahí te va una campaña de odio para que ganes. Eso no se vale, o sea, tienes que pensar... También tienes que tener un código de Claro, ética. claro. Ganar a costa de lo que sea, para obtener qué, y luego dejar heredado qué. O sea, tienes una responsabilidad con el ya, porque las campañas son ya, tienes que ganar en este momento. Pero tu objetivo no se agota ahí, tu objetivo es el poder. Y el poder no se agota cuando lo obtienes o lo refrendas mediante el voto. ¿Qué vamos a hacer después como gobierno? Y hacer un buen gobierno para que el que venga pues gane de mi partido, ¿no? Entonces, la visión de conveniencia debe ser una visión de conveniencia de mediano y largo plazo. El país no aguanta ser inventado a cada momento, claro, o campañas que te quieran inventar personalidades, personajes que no existen de la noche a la mañana. O de políticos que, por ejemplo, no han hecho absolutamente nada, nunca, y luego aparecen de la nada en los procesos electorales, ¿no? ¿Es un fracaso seguro? No, nada es seguro y nada es... Unos candidatos de quién sabe dónde. A lo mejor tienes gente que tiene 20 o 30 años en la política y es seguro que va a hacerlo mal. O sea... porque no es garantía, o sea, el tiempo en la política no es el único factor o criterio para que la gente evalúe. Es importante, en una campaña se toman en cuenta el candidato, el partido, cómo lo hicieron los gobiernos actuales, tanto municipal, estatal, federal, cuáles son los temas de la coyuntura y muchos elementos más. Entonces, es una combinación muy compleja lo que podría explicar el voto, ¿no? Y hay muchas hipótesis y teorías al respecto, ninguna es concluyente al 100%. Bien, finalmente, para empoderar a la gente, ¿cómo transmitirle el poder a la gente para que sus necesidades verdaderamente se conviertan en realidad? Mira, desde 1957 que se realizó un estudio que se llama La cultura cívica por 2 investigadores de Harvard, que son Almond y Verba, se hizo un estudio en 5 países para medir la calidad de la ciudadanía. Compararon 5 naciones, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Alemania y México. ¿Y luego? Curiosamente, México salió mejor calificado que Italia y Alemania en algunos aspectos. Dice, según el estudio, Estados Unidos e Inglaterra es la maravilla de la democracia, ¿no? Pero ahí salimos mejor nosotros los mexicanos porque esos países venían de la Segunda Guerra Mundial y los gobiernos que tenían sentían vergüenza de su país. Los ciudadanos se sentían mal. Claro. Eso explica. Y en ese entonces había un gobierno, bueno, otro tipo de gobierno en México. Sí, digamos con muchas cosas buenas. Y algunas malas, pero en general todavía en los años 50 y 60 el desarrollo estabilizador y cierta política social importante derivada de los principios de la Revolución Mexicana habían dado resultados, había una estabilidad aceptable, porque si comparas a México con Centroamérica y Sudamérica, en el la segunda mitad del siglo XX es bárbaro cómo estábamos mejor nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo empoderar a la gente? Primero a través de la comunicación y la información. La gente tiene que conocer sus derechos, debe de exigir, debe de participar. La clase política está por debajo de las expectativas de la gente y debe de responder a ese nivel de exigencia, pero también la ciudadanía debe de hacer su parte y en la ley a nivel estatal y a nivel federal hay muchos mecanismos de empoderamiento del ciudadano, de conocimiento. Todo lo que le llaman el accountability, que es la transparencia y rendición de cuentas, tiene muchos instrumentos para que la gente vigile cómo vota y en qué sentido su legislador de su distrito, para que conozca cómo se hacen las licitaciones de la obra pública,
para que mediante mecanismos e instituciones de participación ciudadana, como los consejos de participación ciudadana, tome parte en la discusión, diseño, operación, supervise la ejecución de la obra pública de gobierno y luego analice los resultados y los evalúe para entrar en un esquema de mejora consistente. Es decir, hay muchas maneras en que la ciudadanía se puede ir empoderando, creo que ya lo ha hecho, pero nos falta mucho camino. Y en el sentido en que todos los agentes o actores del sistema democrático, incluidos los consultores, trabajemos con mayor profesionalismo, vamos a tener mejores resultados y además es lo que México urgentemente necesita, de verdad, actores más profesionales en todos los ámbitos. Oye, sería muy bueno que le dieras un curso a todos los consultores para que no se vayan con el puro producto y también por eso yo asesoro gobierno y asesoro campañas. La vida no se agota en uno o en otro momento. Perfecto. Muchas gracias, José Luis Bravo, por el tiempo que nos prestas en Sexto Muchas Poder. Gracias a ti. Muchas gracias, Dulce. Perdón. A tus órdenes y a las órdenes de todo el auditorio. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.